Cristina olfatea una derrota y la oposición piensa en una mega alianza. Después vamos a hablar de esto con Emilio Monzó, que es un gran armador de la oposición, un gran articulador de acuerdos. Esta semana Cristina Kirchner entró en pánico y por primera vez empezó a percibir seriamente que podría perder las elecciones. Rápidamente corrió Alberto Fernández del centro de la escena y se calzó el traje de jefa de campaña. ¿Por qué pasó esto? Una encuesta que alguien en la que ella confía mucho, que vio, que es del Palo, la aterrorizó. Por primera vez, la marca Juntos por el Cambio aparecía 4 puntos arriba que el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Larreta, en esta encuesta, tiene mejor imagen que ella en el conurbano y 7 de cada 10 bonaerenses cree que el gobierno hizo todo mal. La encuesta era un desastre. Además, el electorado, según este sondeo, parece preferir a los liderazgos moderados y ella, Cristina intenta en tiempos de campaña moderarse, pero no le sale. El gobierno la tiene difícil. Las organizaciones piqueteras van a volver mañana a la calle en una marcha contra el gobierno. El eslogan es Unidad Piquetera contra el Ajuste. La inflación interanual se acerca al 50% y la caída del salario real es del 8%, esa caída del salario que determina elecciones, que define elecciones en la Argentina. Según las encuestas, los jóvenes ya no son una clientela tan fiel al kirchnerismo. Después lo vamos a hablar con el profesor Osona esto. Y los pobres empiezan a dudar. Tenemos encuestas que marcan esa diferencia o ese cambio, esa innovación. Hoy Alberto Fernández usó una ayuda a memoria, viste que él en general improvisa y por eso se manda esos papelones. En Salta usó una ayuda a memoria. Claro, uno se preguntaría, ¿no? ¿Será para evitar otro papelón o para recordar lo que dijo ayer, que siempre es al revés de lo que dice hoy? No se sabe, pero la realidad es que con su ayuda a memoria dijo que no es tiempo de disputas, por esto de la moderación que yo te contaba antes, ¿no? De que estas encuestas que está mirando Cristina dicen o recomiendan líderes moderados. Mientras el presidente dice esto, Cristina estudia, por ejemplo, ir por las prepagas, como antes fue por las AFJP. ¿Te acordás? Cuando las estatizó y el Estado se quedó con la plata de los aportantes. Después vamos a hablar con Francisco Jueguen sobre este tema. En la orilla de la oposición están pensando en agrandar la familia con una lista de posibles incorporaciones. Ya antes de arrancar hay conflicto. ¿A quiénes piensan incorporar? ¿Con quiénes piensan hacer una mega paso, una mega alianza para enfrentar al kirchnerismo? Espert, Manes, Stolbizer, López Murphy, hasta el propio Milei podría competir, Lustó también, en unas mega paso dentro de Juntos por el Cambio. ¿Qué cambiaría de nombre? Después le vamos a preguntar a Emilio Monzó si está de acuerdo con cambiar el nombre, porque hay controversia también con respecto a eso. Empezaron los problemas de cartel. Lilita Carrió no lo quiere a Espert, Jorge Macri no lo quiere a Santilli. Espert dice que hay que hay un 45% de posibilidades de que no acepte integrarse a esta mega alianza, pero al mismo tiempo dice que los que gobiernan son perversos. Es decir, no se entiende, ¿no? Si la situación es tan grave o si la democracia está en peligro o si esta es la elección más importante de la democracia, como dijo Macri hoy en Mendoza, ¿hay espacio para hacerse los divos? Estamos a 7 diputados para llegar al país que Cristina quiere, escribió Mario Negri hoy en un tuit. ¿Y qué país quiere Cristina? Un país donde no se evalúe la forma en que los chicos aprenden. Un país en el que la propiedad privada es un derecho secundario, como dijo hoy el Papa, que es uno de los grandes inspiradores del kirchnerismo. Un país que se alía con dictadores, que busca anular la idea de justicia independiente para reemplazarla por una justicia dicta. Un país que busca anular la alternancia y que los que están hoy, ahora, se queden para siempre. Un país que destierra al periodismo crítico, que lo reemplace por un conglomerado de prensa chupamedias. Como dijo hoy una de las espadas mediáticas de Cristina Kirchner, la diputada Gabriela Cerruti.
Hacemos esto para que la derecha no vuelva a gobernar nunca más. Derecha, profe, bueno, es todo lo que esté afuera del kirchnerismo, ¿no? Para ellos. Un país en el que 6 de cada 10 jóvenes quieren irse porque acá no ven futuro. Un país, en definitiva, parecido a Formosa, Venezuela, Cuba, parecido a Nicaragua, que encarcela disidentes, parecido a Rusia, que envenena opositores, o a China, donde están prohibidas las libertades más básicas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Emilio, ¿qué pensás? ¿Cómo ves la Argentina? ¿Dónde estamos parados? ¿Y qué pasa con esta mega alianza o estas mega paso que está armando Juntos por el Cambio? No empezaría desde la mega alianza. Creo que hay conceptos que están cambiando en Juntos por el Cambio que seguramente lo va a llevar a ser una alternativa mejor en las próximas elecciones, superadora a la del 2015. Y esta semana quiero destacar la aparición de Facundo Manes, que digo, no es ampliar la alianza, es parte del radicalismo, pero sí destacar que hay un equilibrio y una especie de rebeldía federal frente a una conducción muy centralizada desde la ciudad de Buenos Aires, en donde muchos de los dirigentes que trabajamos en el país a veces sentimos que somos variable de ajuste de esa ciudad. Así que celebro esto porque esto va a ocasionar de fondo un debate mucho más equilibrado en este espacio, principalmente por lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde Facundo Manes seguramente va a ser un candidato a diputado nacional de una de las líneas de Cambiemos en esta provincia. ¿Y Esper, que vaya Esper, también lo...? Yo no estoy en esa discusión, pero soy de ampliar la base política electoral. No tengo conversaciones con Esper, pero lo que no se debe decidir si va Esper o no va Esper es de un despacho de alguna oficina. En eso tenemos que participar. Ahí veía algún tuit de la coalición cívica. Sí. Vimos un reclamo de Jorge Macri, vimos un reclamo de la Unión Cívica Radical y que se expresó a través de la figura de Facundo Manes. Vimos un reclamo de Joaquín de la Torre y el mismo reclamo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo. Hay que respetar al resto del país y a los dirigentes que legitiman en esos distritos. Quizás hay algo de fondo. Emilio, claro, sí. Esto, porque Lilita Carrió se molestó porque Macri, porque Espert participe dentro de una PASO en la provincia de Buenos Aires. ¿Te gusta esa idea personalmente o no? Ni la he observado, ni la he estudiado, pero creo que es mucho más importante esto, porque esto tiende a la amplitud, lo que acabo de describir. La incorporación de Espert, ni siquiera lo conozco personalmente. Creo que es una persona que extrema posiciones y si nosotros estamos buscando una moderación, o como es mi caso, una moderación, no sé si le hace bien a la identidad de los dirigentes que queremos lograr que justamente la mesura y la moderación sea nuestro capital o activo político. No sé si esa figura ayuda en ese sentido, pero será un tema para observar. Estuvo haciendo, declaraciones el expresidente Macri, estuvo en Mendoza, y dice que, Macri dice, no estoy seguro de que quiera que Emilio esté en Juntos por el Cambio. No estoy seguro que Emilio tenga una lista o que vaya con una lista. No estoy seguro de querer eso. ¿Cuál es el conflicto entre ustedes? El conflicto... No lo dijo en Mendoza, lo dijo en otro contexto. Está bien, pero el conflicto lo tuvimos justamente por este motivo que estamos hablando. La amplitud en el 2015, yo le decía, hay que ampliar la base de sustentación política y hay que ir sobre reformas profundas, no hay que ir con gradualismo. Esta fue mi posición y él tuvo otra, pero esa fue la diferencia que quedó plasmada durante toda la gestión, pero eso no implicó que yo cumpla mi función en el Congreso de la Nación y que tuviéramos una relación seria, teniendo en cuenta la responsabilidad que teníamos ambos. Ahora, políticamente, esta es la diferencia y yo creo que comienza a cambiar
conceptualmente con estas expresiones que hemos escuchado hoy de los dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires. El dirigente de una ciudad, cualquiera, la ciudad de Buenos Aires o cualquier ciudad del país, tiene una concepción unitaria de gobernar. Por una cuestión lógica, el intendente es el único jefe en el distrito. La ciudad de Buenos Aires no es una gobernación, no gobierna diferentes municipios dentro de esta misma ciudad, que eso implicaría una concepción mucho más federal y respetar la legitimación de los dirigentes políticos. Y cuando salen y se trasladan al resto del país, cree que ese país se puede manejar desde ese mismo concepto. Y ahí es donde choca con los dirigentes que hay, gobernadores, intendentes municipales en la provincia de Buenos Aires o dirigentes de cada uno de los distritos. No se puede manejar eso a través de una encuesta y de un medio de comunicación. Nos enteramos los cambios de dirigentes políticos que quieren ir a la provincia de Buenos Aires, cosa que yo ya estoy harto porque le falta conocimiento, le falta sentir. El conocimiento, digo, no es el conocimiento de dónde queda Pellegrini. Santilli, por ejemplo, estás hablando de Santilli. El conocimiento biográfico de los actores, porque para transformar una realidad vos necesitas generar confianza con el otro. Y eso es toda una vida, un trabajo. El conocer el ser del otro te lleva a esas transformaciones políticas. Desde Rucauf hasta la fecha, los candidatos, que son muy buenos candidatos porque miden en la provincia de Buenos Aires por el tema de los medios de comunicación. Ahora a la hora de gobernar son gobernadores que desde el primer día están descontando los días para volverse a la ciudad de Buenos Aires o a un escenario nacional. Así vivimos hace 20 años. Hoy quiero resaltar la expresión de Joaquín, la expresión de Jorge y la expresión del radicalismo. Queremos elegir en la provincia de Buenos Aires nuestro gobernador. Quiero mostrarles a todos, a Flor, al profesor, a Fran, un tape que tiene que ver con Bernie, declaraciones un poco bizarras que hizo. Vamos a verlo. Pero vas a ser candidato. ¿Lo confirmamos? Porque eso, primero, eso no lo decido yo y segundo, la verdad que... ¿Quién lo decide eso? Eso lo decide quien tenga que llevar la estrategia y el jefe de nuestro espacio político, es Cristina Kirchner. Ah, Cristina decide quién es candidato. Ah, mira. ¿Cómo? Mira, que recién se entera. ¿Qué pensás, Florencia? Que es orgánico. Si hay algo que es Bernie, es orgánico. Tiene razón, su jefa es Cristina. Seguramente están buscando un perfil para tratar de convocar a algún sector de la centro-derecha para tratar justamente de ampliar también su electorado, ¿no? Entendiendo que hay el otro día leí tu publicación, me parece que es una radiografía muy profunda del conurbano y hay una rotura ahí adentro del conurbano bastante compleja en donde ya no es suficiente la idea del aparato, ¿no?, que tenían montado. También hay cosas muy interesantes que están pasando en Lomas de Zamora, por ejemplo, en donde evidentemente Insaurralde ha entregado en un acuerdo con Máximo Kirchner la intendencia a la Cámpora y ahí hay un ruido del peronismo tradicional. Imagínate que, pensando en lo que decía Emilio, los últimos dos gobernadores bonaerenses fueron Armendáriz en el 87, que vino de Saliqueló, que era el único que vino del interior, y después Saladillo, perdón. Y después Dualde, que vino de Lomas, digamos, el conurbano. Después todos los demás nacieron en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y ahí Viñuales se sumó, si bien tiene un partido vecinal, está trabajando en Juntos por el Cambio, me parece que eso va a generar algún interés, ¿no?, para trabajar y calculo que es por eso que están pensando en Bernie, como para tratar de amalgamar y que no se disperse tanto, como una especie de un delegado de Cristina que no es la Cámpora, ¿no?, más tirando a la centro-derecha. Me encantó cuando dijo voy con mis ideas y vuelvo con las de ella, ¿no? Pero bueno, es orgánico, es una persona que no se le puede decir que no sea orgánico con ella. Bueno, es militar, ¿no? Tiene algunos problemas de conducción. Yo creo que el problema más grande que tiene la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la seguridad y en términos de que Bernie intenta, en mi opinión, ¿no?, intenta mostrar un discurso muy parecido a la forma de desarrollar la seguridad que tiene Juntos por el Cambio o que tuvo Patricia cuando fue ministra, pero choca con la cabeza del gobierno, que es una persona prodelincuente, digamos, por decirlo en términos de tratar de buscar la justificación de la persona que delinque en las causas sociales, tratando de explicar la delincuencia por la pobreza, cuando en realidad con 45% de pobreza tendríamos que estar en guerra civil, ¿no? Entonces esa concepción muy
muy del porteño que tiene Alberto Fernández, de ver la profundidad y la complejidad de la mafia, del crimen organizado, de las bandas de pibes chorros que invisibilizan a la gran mayoría de pobres que no delinquen, lo simplifica suponiendo que todo pibe tiene que terminar siendo chorro porque no tuvo oportunidades. Y en realidad por cada pibe chorro hay 99 que no lo son. Entonces es muy injusto y tiene un desconocimiento muy profundo que Bernie intenta torcer. Sí. Sin objetivos claros y sin plan, choca contra una bonaerense que tiene sus vicios y un gobierno central que le baja una contraorden, ¿no? Entonces ese es el problema más grande que tiene el territorio. Esto que la figura de Bernie en realidad tuvo una contrafigura o una contraparte, que es una declaración que hizo el Papa Francisco hoy que causó muchísimo revuelo, en donde dice que la propiedad privada es un derecho secundario. ¿Tenemos el tape para escuchar esto? Damos a los pobres las cosas indispensables, no le damos nuestras cosas ni las de terceros, sino que le devolvemos lo que es suyo. Hemos perdido muchas veces esta idea de devolver lo que le pertenece. Construyamos la nueva justicia social, asumiendo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó siempre la función social de cualquiera de sus formas. El derecho de propiedad es un derecho natural secundario, derivado del derecho que tienen todos, nacido del destino universal de los bienes creados. No hay justicia social que pueda cimentarse en la inequidad, que supone la concentración de la riqueza. Francisco Jueguen. Sí, a ver, no me sorprende las palabras del Papa porque están en su última encíclica, en Fratelli Tutti, Sí. Efectivamente. Y Es de la doctrina social de la Iglesia. Es de la ¿no? doctrina social de la Iglesia. Quizás lo que a uno le puede preocupar en un Estado laico como la Argentina es la aplicación de esa ideología, de esa doctrina en la Argentina, como si esto fuera una teocracia, digamos, como si eso se bajara a lo que es gobernar y aplicar las reglas en la Argentina, sobre todo si queremos tener un capitalismo serio. En la Argentina, obviamente, hay que respetar la propiedad privada, ¿no? Lo que pasa es que esto engancha con las declaraciones de Ferraresi, el ministro de Hábitat, las de Alberto Fernández. No solamente las declaraciones en Mercedes de Alberto Fernández, donde habló, obviamente, de los terrenos vacíos, a pesar de que son privados y de personas, y después lo que se terminó aprobando en el Consejo Deliberante en Avellaneda, donde tiene mucha influencia Ferraresi, que es esta posibilidad que después de 8 años de desuso, digamos, de un terreno, digamos, exista la posibilidad de expropiarlo, ¿no? Entonces, obviamente, eso sumado a un montón de otras cosas, por ejemplo, el tema de las prepagas, de las cuales después vamos a hablar, ¿no? Digamos, sí, las el rol del Estado en la Argentina. Son las nuevas AFJP, ¿no? Si van a echar mano a las prepagas, que es un tema que preocupa a mucha gente, y bueno, estatizarlas y llevarse la plata de los aportantes como fue en el momento de las AFJP. ¿Qué pensás de esto, del Papa, Emilio? Yo no soy una persona de una formación más bien liberal, pero trato de entender el mensaje de manera más profunda. Ayer recorrí en Esteban Echeverría, una villa grande, importante, y la verdad que la propiedad juega un papel en la justicia social muy importante, y ver 50.000 personas, porque creo que era ese el número, sin siquiera una regularización dominial, sin tener la propiedad, sin tener la seguridad de que es propietario. Es decir, yo prefiero tomarlo desde ahí, desde esa sensibilidad. Y entender, yo, ojo, soy una persona formada desde la propiedad privada, pero entiendo si esos terrenos hoy son, que a mí me pasó en mi pueblo cuando fui intendente municipal, que vos tenías propietarios... Intendente de Carlos Tejedor. Vos tenías gente que vivía hace 50 años en una propiedad que era de otra persona, pero que esa persona tenía un total desinterés, pero no quería hacer absolutamente nada, ni siquiera mantenía ni pagaba los impuestos. Yo creo que ahí el Estado tiene que intervenir de alguna manera. No puede ser que ayer he observado más de 10.000 familias sin una escritura en su casa,
¿cómo podés pensar que esa gente puede tener un arraigo? ¿Cómo puede pensar que puede mejorar su vivienda? ¿Qué seguridad tiene uno que ni siquiera su hogar le pertenece? Entonces digo, y seguramente esas tierras deben pertenecer a alguien y ojalá sean fiscal porque es mucho más fácil. Pero si pertenecen a alguien, yo creo que ahí hay, por supuesto que la ley lo avala, el Código Civil, hay un interés social sobre el interés particular. Pero el Estado tiene que trabajar sobre ese tipo de cosas. Como intendente municipal también me tocaba terrenos baldíos de gente que eran propietarios, pero que hacían 50 años que no lo cuidaban y estaban en lugares céntricos, en lugares que se pueden aprovechar para hacer un taller, un colegio, y ni siquiera tienen esa aptitud solidaria de donar ese tipo de terrenos. Entonces yo lo pongo en equilibrio. Hay en algunos casos hectáreas, muchas hectáreas, donaciones que han hecho y que el Estado hoy es dueño, como las donaciones que están ahí cerca de Mercedes para el Instituto de Menores, que son hectáreas y hectáreas que nosotros estamos perdiendo como argentinos. Estas son del Estado. Digo, hacer productivo todo esto, y esto no quiero decir habilitar para la toma de esa... Sí, porque pareciera, bueno, Lilita Carrió en algún momento dijo el Papa está detrás de la toma de tierra. No, yo no digo esto, pero hay que recorrer el conurbano, hay que ver la gente sin una escritura, hay que ver la gente sin una propiedad, y con esto no habilito nada. Yo sé que teniendo en cuenta algunas cosas, porque hay causas nobles para objetivos perversos. Sí. Entonces nosotros ponemos estas causas y después vamos por otras cosas. Ahora, yo también soy sensible y quiero interpretarlo perfecto, pero quiero interpretarlo al Papa desde la sensibilidad de ese lugar. No lo quiero interpretar al Papa desde un punto de vista ideológico que está habilitando a tomar las tierras privadas. Hay mucha gente en Argentina que vive en terrenos que es propiedad de otro o es propiedad fiscal y no consigue su escritura hace más de 30, 40 años. Hay que ir y recorrer eso. Entonces, ahí es donde me impacta a mí y donde tendríamos que hacer la última regularización dominial, la hicimos con la ley Pierri en la provincia de Buenos Aires y fue una solución excelente para mucha gente. Hoy tenemos que volver a rever esta situación y que esa gente tenga una propiedad definitiva. Yo no quiero ser tan temerario. Entiendo. Y quiero decir algo. A mí me parece que en esta situación, en donde lo que decís vos seguramente fue el 9 de abril, el barrio que recorriste, en Esteban Echeverría, sí, el 9 de abril. Entonces, digamos, ese barrio se genera con una usurpación. Sí. Entonces, cuando nosotros discutimos sobre la propiedad o la posibilidad de la escrituración de esa gente que usurpó, estamos invisibilizando al trabajador bancario que quizás, o al empleado de un comercio que quizás nunca va a llegar a su propiedad y alquila toda la vida y no se le ocurre ir a usurpar para que después alguien le venga a decir que tiene derecho a esa propiedad después de muchos años. Sí. Entonces me parece que en Argentina, como nos manejamos, esto habilita la usurpación. Pero una cosa no justifica la otra. No, obvio, esa familia que vive hace 20 años y no tiene una escritura, no le podés poner de excusa ni el comerciante, que yo lo entiendo. Está bien, pero lo que te digo es, a esa familia que tiene 20 años, que no tiene excusa, que usurpó, como el caso del barrio que vos fuiste a ver, no es lo mismo que el señor que hace 20 años que alquila y nunca pudo comprar su casa y no usurpa. No tiene un crédito blando para comprar la casa. No es lo mismo, pero tenés que darle la solución a ese comerciante, tenés que darle esa solución. Primero que no usurpó. Porque si no igualás para abajo, mira, no sé si igual primero, porque las necesidades... Pero si no habilita la usurpación, si vos decís eso, no es así. La ley es la ley. Cambiamos un poco, pues es un tema que es apasionante y podemos seguir un montón. Pero quiero ir a otro tema, que es el tema... Hubo encuestas que las deben haber visto, unas encuestas de Mariel Fornoni, en donde por primera vez, ¿podemos poner las encuestas? Bueno... Lo que tenemos es que Juntos por el Cambio, bueno, de ahí medio difícil de mirar acá, ¿no lo podemos poner acá atrás? Bueno, Juntos por el Cambio está perdiendo votos entre los jóvenes y entre la gente con menor nivel educativo. Lo cual es una rareza. Juntos por el Cambio no. Perdón, Juntos por el Cambio está ganando votos entre los jóvenes y entre las personas de menor nivel educativo, y el kirchnerismo está perdiendo esa clientela que siempre fueron los jóvenes y los pobres. Se supone que la gente de menor nivel educativo es pobre.
en general, ¿no? ¿Cómo analizas esta encuesta? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Hay una cuestión, ¿no? Yo creo que hay un parteaguas que fue la crisis del 2001. Muchos jóvenes procedentes del consenso de los años 90 sufrieron horriblemente la quiebra de sus padres, horriblemente. Y yo creo que ahí abrevó el consenso kirchnerista y que, bueno, duró hasta prácticamente el 2019. Los hijos de esos jóvenes, de esos chicos que sufrieron el quiebre de sus padres, bueno, a su vez recibieron una educación sumamente ideologizada desde las escuelas, con lo que percibieron a la presidencia de Macri, el gobierno de Macri, como el retorno del neoliberalismo asimilado. Macri-Videla. Exactamente, Macri-Videla, ¿no? Incluso, como era neoliberal, tenía que tener un desaparecido, inventaron el caso Maldonado. Y pensando en lo que pasó el año pasado en la Argentina es espeluznante, ¿no? Bueno, ahora, por supuesto que abrazaron la causa al frente de todos con un entusiasmo propio de volver las cosas a su quicio, es decir, a el orden idealizado del 2015. ¿Qué ha pasado del 2019 en adelante? Que todo está igual o peor que con Macri. Entonces, eso produce una suerte de fuga, una especie de repetición inversa a la de sus padres. Y eso se ve prácticamente en todo el espectro social de clase media para abajo. Ahora, el problema es de oferta, porque vos a esa clientela, como vos decís, tenés que generarle una ilusión, una esperanza, una idea de futuro. Y yo creo que esta oposición no se la está dando, terminante y definitivamente. Bueno, hay un video de Luis Juez que lo vamos a ver, que habla justamente de eso. Puta, che, qué joda, ¿no? Cada vez que uno empieza a migrar y empieza a darse cuenta que el país que le estamos dejando a nuestros hijos en cuanto a valor, en cuanto a conceptos, en cuanto a enseñanza, es infinitamente peor que el que nos dejaron nuestros viejos nosotros, con mucha menos educación y con mucho menos patrimonio. Emilio. Tiene razón. Tiene razón y me duele, hasta en lo personal. Tengo un hijo que se fue a España a estudiar, pero y hablando del crédito y de las posibilidades futuras, hoy los chicos no pueden pensar en tener su propiedad, no pueden pensar en proyectar una familia porque no hay créditos en Argentina. Entonces me hacía el cálculo de lo que ganaba acá, que trabajaba muy bien, y él tardaba, es economista, así que tiene la costumbre de meterle todos los números, y para comprarse un departamento de 70 metros cuadrados tenía que estar 12 años trabajando sin vestirse y sin comer. Entonces siempre fui de promover que se vayan a especializar, que se vayan a estudiar, que se enriquezcan en cierta edad, pero también promovía, porque casi toda la gente que uno conoce, el exilio, como ha sido en otras épocas, era el peor de los castigos. No te quedes en otro país porque vas a vivir añorando volver. Ahora, cuando te hace un planteo que no puede ni siquiera desarrollar una familia en Argentina, y ahí a mí me agarra un dolor y una frustración como político de dejar esa Argentina. Comparto con Juez, pienso exactamente igual. Hoy habló Macri también sobre lo mismo. Es una forma de resignación, Ilse. La forma máxima de demostrar que no vamos a aceptar este virus que nos quiere meter el populismo de la resignación es quedarse acá, dar la batalla y ganarles. Y ganarles de volver a poner el país en el rumbo 2015-2019, capitalizando los aprendizajes, haciendo las cosas mejor y creciendo 20 años, que es lo que yo sueño que va a pasar a partir de esta durísima experiencia que estamos teniendo, porque tengo claro que la enorme mayoría de los argentinos la está pasando muy mal, que la inflación golpea, que la inseguridad golpea, que la falta de acceso a vacunas genera incertidumbre y miedos, entre otras cosas que lamentablemente nosotros, estoy convencido, lo hubiésemos administrado muchísimo mejor. Se está candidateando, ¿no? Está en campaña. Macri, ¿cómo lo evalúas? Y sacó un libro primer tiempo. Si hubiera sido tercer tiempo el libro, bueno, hubiéramos dicho que ya había terminado, pero si sacó un libro primer tiempo seguramente va a ir por el segundo. Pero no sé si está en campaña, pero sí es lógico que un expresidente de la Nación pueda tener esta posibilidad de conversar. En ese caso lo he visto con un grupo de jóvenes y dar sus opiniones en Argentina. Por supuesto, repito, a mí me gustaría que en la próxima elección
y tomando lo que decías con respecto a la oposición, nosotros propongamos una alternativa política superadora de la grieta, superadora del propio Mauricio Macri y de la propia Cristina, y creo que hay una generación política para presentarla a la sociedad distinta, producto de la democracia, producto de la tolerancia. Vos tenés hoy a Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó, Facundo Manes, Alfredo Cornejo. Tenés una dirigencia política y seguramente Joaquín de la Torre, Vidal. Jorge Macri, Vidal, María Eugenia Vidal. No, porque nos quedan poquitos minutos de programa y quería preguntarles a los dos, a Flor y a Emilio. Está María Eugenia Vidal en Estados Unidos, en realidad junto con Massa, ¿no? Están en Nueva York, entrevistándose con inversores, con, bueno, figuras claves del mercado. Y María Eugenia Vidal dijo algo así, claro, a ver, lo que le preguntan es, ¿por qué si vuelven al poder, por qué van a poder hacer las reformas estructurales que no pudieron hacer antes? ¿Por qué lo harían esta vez? Y ella lo que dijo es, tenemos que tener el 70% de la política argentina con nosotros. Sí, pero eso no se consigue con una elección. Con una elección se puede conseguir el 50% del electorado. El 70% se consigue con una amplitud a la hora de gobernar. Es decir, vos tenés que... Nosotros tuvimos una gran oportunidad, que esto es lo que a mí me duele del 2015. Nosotros teníamos... Tu gran tesis, tu gran teníamos teoría. Un peronismo, teníamos el kirchnerismo, siempre tuvo la misma posición. El kirchnerismo nunca negoció, nunca acordó, nunca amplió era más un testimonio político lo que habían sido, ni siquiera proyectaban, yo creo, volver al gobierno tan rápido. Y teníamos un peronismo más republicano, Sí. no sé si poner la calificación de más republicano, pero sí que responden a los intereses de cada una de las provincias de nuestro país. ¿Y si ese peronismo hubiera estado adentro, hoy estaba gobernando Macri? Yo creo que sí. No adentro, pero Sí. seguramente si hubiéramos afianzado ese vínculo no hubiéramos perdido la elección. Yo creo que hay gente que piensa en cerrar la grieta y lo cuenta, y yo tengo un caso concreto que me pasó a mí, que me parece que la grieta se cierra con los hechos concretos y qué país queremos. El sindicato de camioneros bloqueó una planta en Esteban Echeverría. Yo llamé al intendente Fernando Gray, porque son 64 empleados que la empresa dijo, ¿sabés qué? Me están robando los empleados, o sea, quieren afiliarlos a comercio, pues no pedían nada legal. Entonces querían robarse los afiliados de comercio, como hace el sindicato de camioneros, que es el gran depredador de la producción argentina hace muchos años. Entonces, lo primero que hice fue hablar con el intendente, explicar la situación y decirle, mira, ¿de qué lado estás? Porque la verdad que acá hay una situación, me dijo Florencia, al lado de la empresa, del empleo, yo estoy promoviendo la inversión en Esteban Echeverría, necesito que esta planta trabaje. Yo tuve 1 mes y medio toda Esteban Echeverría tomada por la basura porque le resistí al bloqueo de Moyano, hay que resistir, vamos a la justicia, te acompaño. Es peronismo, opositor de Juntos por el Cambio, yo, ¿no? Y después una situación con la fiscal, cuando hicimos la denuncia, no la voy a nombrar porque se estará investigando la conducta absolutamente pasiva, cuando hicimos la denuncia por la extorsión, impedimento de trabajo y demás, y hablé con Bernie, con el que pero nos hemos tirado torpedos. Y le digo, mira, tenemos un problema, tenemos en peligro a los trabajadores y a los empresarios. Yo no sé qué va a pasar, están los camiones colgados, está la patota ahí, están enfierrados, te mando la infantería. Entonces, Fernando Gray del peronismo tradicional, Sergio Berni, soldado de Cristina, y yo, humilde militante de base de una gran coalición como es Juntos por el Cambio, porque no soy más que eso, yo trabajo de mi estudio y acompaño un proyecto que quiero para mis hijos. Digo, y ahí se mostró concretamente que todas esas 3 personas que parecemos que somos incompatibles, defendimos el empleo. Entonces digo, eso, ahí se cierra la grieta, en hechos concretos. Interesante historia. Vamos a un corte chiquito y ya volvemos. Bueno, últimos minutitos de la trama, todo lo importante, el profesor sigue, pasa en el corte. Emilio Monzó, Randazzo, Florencio Randazzo quiere ser el nuevo Massa, se va a lanzar como candidato a diputado, lo confirmó. ¿Puede fracturar el peronismo y facilitar que gane Juntos por el Cambio? No, primero no es la intención de Florencio. Creo que es otra buena noticia que Florencio Randazzo haya decidido volver al ruedo político. Hoy necesitamos figuras como la de Florencio. Creo que es muy diferente al fenómeno de Sergio. Sergio en el 2013 no es que ingresó, tomó una decisión política
acertada, porque triunfó. Después surgieron los problemas lógicos que Sergio no alcanzó la presidencia, creo más por problemas de Sergio que por virtudes nuestras. Pero Florencio tiene todas las elecciones, me los puede corroborar acá que es más entendido en el tema y en los antecedentes, pero todas las elecciones de medio término, que a mí me gusta también estudiarlas, siempre hay 20 puntos dando vuelta por afuera. Siempre hay 20 puntos dando vuelta por afuera. Cristina perdió prácticamente todas las de medio término. Bueno, 2009, 2009, con el peronismo 2013, 2017, el kirchnerismo no, todas las de medio término, a ver, peor todavía, desde el 2009 a la fecha, ganó la del 2011, y acuérdense que se produjo, bueno, la desgracia del fallecimiento de Néstor Kirchner, creo que eso también motivó a ese resultado, y ganó el 2019. Después el kirchnerismo perdió todas las elecciones. Es decir, el kirchnerismo no es inteligente a la hora de un armado electoral. Esta última porque se la dejamos nosotros picando. Esta última porque se la dejamos picando nosotros. Es decir, lo que tuvimos torpe fuimos nosotros porque era matemático lo que había ido a buscar. Casi obvio y por eso triunfaron. Ahora, Randazzo tiene una oportunidad en la provincia de Buenos Aires porque todas las de medio término hay 15, 20 puntos dando vuelta. Que hoy tenés los Milei, los Esper, los chicos que se empiezan a ¿Te correr. gustaría Milei dentro de Juntos por el Cambio? A mí no. Y Esper tampoco. Pero pero bueno, pero tampoco. Yo como dijo Perón, la elección es cuantitativa y el gobierno cualitativo. Ahí está. Amontonemos y ganemos y después veamos. Acá me están torturando que tengo que cerrar el programa. Hay que ampliar. No soy yo. No, pero hay que ampliar. Es decir, te digo... Pero hay límites, Milei no. No hay límite. No hay límite. ¿No hay límite? No, hay límite con otras cosas que tienen que ver más con la moral, pero con cuestiones ideológicas no hay límite. Bueno, hay que dialogar. Me están torturando. Gracias a todos, Emilio un lujo, Flor lo mismo. Gracias. Muchas gracias a nuestros dos columnistas estrella. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 11 de la noche aquí en La Trama. Que tengas una gran semana. Chao.